Amén, hermanos, gloria a Dios. Nuevamente juntos entonces para escuchar la palabra que tiene preparada el Señor para nosotros hoy. Estamos en Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Hay problemas en la iglesia de Corinto, hubo muchos. Recuerden que 2 Corintios surge después de que Pablo hace una visita a Corinto, porque había problemas, vienen de los discípulos, le dicen hay problema en la iglesia, le escriben, no siguen igual, se va a Corinto, casi le pegan, no sé si posiblemente le hayan pegado, le insultaron, lo echaron. En este contexto vuelve a Éfeso y escribe 2 Corintios. La preocupación de Pablo no era si le pegaron o le insultaron, la preocupación de Pablo era que falsos maestros estaban desviando la doctrina. Digamos, nos pueden pegar, sí, nos pueden pegar. El problema es que no se desvíe la doctrina. Y Pablo, el apóstol, era muy celoso de la doctrina. Primero porque era un hombre muy preparado en la ley. ¿Se acuerdan que él estudió con el rabino Gamaliel, a partir de unos 13 años en Jerusalén estudiaba con Gamaliel, unos 5 o 6 años? Él es un erudito en la ley, y como conoce tanto la ley, y esto es interesante, ¿no? El Señor lo utiliza después para que él mismo diga que la ley no, que la ley, en el sentido de la ley, en el sentido de obras, de hacer, para ganar la salvación, no sirve. Y porque él no iba a abrogar la ley, ¿no? La ley sí, pero hoy nosotros amamos y cumplimos la ley. No es un respetar la ley, como decía el Señor, hipócrita. Bueno, está todo bien por afuera, pero por adentro está todo mal. En nuestro corazón amamos por el amor que el Señor nos derramó y cumplimos con la ley, porque el que ama no hace mal a la ley, no hace mal al prójimo. O sea, el que ama cumple la ley. Amén. Esto lo tenemos que tener muy en claro. Ya creo que lo tenemos en claro la congregación, hace rato que lo venimos hablando. Y el apóstol, entonces, en este contexto, si ustedes vamos un poquitito más para atrás, en el versículo 13, fíjense, estamos en 2 Corintios capítulo 5, ¿no? Versículo 13. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Claro, a Pablo lo consideraban un loco. ¿Quiénes? Y todos. Primero porque él tenía contentamiento en el sufrimiento, él tenía contentamiento en todo lo que le pasaba. Dice, he aprendido a contentarme. ¿Cuándo? Cuando él dice, sea cual sea mi situación. He pasado hambre, he tenido abundancia, pero Pablo no se quejaba ni en los mejores momentos cuando él estaba o sentía o podría sentir que estaba bien y bendecido, y en esos momentos donde él sentía que estaba muy mal. Pablo fue muy maltratado en su cuerpo y fue muy maltratado emocionalmente en el sentido de muy atacado fue muy acusado el apóstol. Pero no se quejaba porque él había contentamiento. Él sabía que cuando pasaba todo esto, era Dios en control, puliéndolo a él, y que esto iba a ser para bendición. Cual todo lo que él sintiese que estaba tan mal en los tiempos, en los hermanos. El problema de Corinto era grande, hermanos. Lo habían medio como dejado de lado a él como servidor de Cristo. Recuerden que él aprendió el Evangelio del mismo Señor Jesucristo, no se lo enseñó una persona, ¿sí? Él recibió del mismo Señor el Evangelio, y por eso se le da el título de apóstol. Es decir, pero algunos lo desmerecían. Y en este caso, cuando estamos en este contexto, un poquito más atrás le habían pedido unas cartas de recomendación que Pablo no tenía. Y los falsos maestros tenían, pero los falsos maestros tenían una recomendación fraudulenta.
que aparentemente había sido recomendado por la iglesia de Jerusalén. Y anote si quiere, o va para atrás un poquito conmigo, 2 Corintios 3:2, ya les había dicho algo Pablo, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cuál era cuál era la garantía y las cartas de Pablo? Los hermanos. Él les dice, ustedes son mis cartas de recomendación. Como las personas en Corinto, una ciudad pagana, hermanos de Corinto, habían vivido, habían nacido en el medio del paganismo. Con templos a los ídolos, con prostitutas, más de 1000 prostitutas bajando cada tarde a la ciudad, al pueblo, a dar servicio, adoración a otros dioses. Digamos que esos hermanos de la iglesia de Corinto, realmente el Señor había obrado en ellos, pero también había obrado por la palabra que había llevado el apóstol, una palabra de verdad, una palabra verdadera, el evangelio real. Entonces dice, ustedes son mi carta, mi garantía. Cuando ven en ustedes, todos los demás, una vida transformada por el poder de la palabra, pero un poder de la palabra que había también llevado el apóstol y que había sido utilizado por el Señor. A veces nosotros no tomamos conciencia que a lo mejor cuando nos traen la palabra, esa persona realmente perdemos la conciencia de que está puesta por Dios a traernos esa palabra y no otra. Y esto en este sentido tenemos que darle importancia. Entonces dice, si estamos locos es para Dios. Es una profunda devoción de corazón para con el Señor. Pablo estaba consumido por una pasión por las cosas de Dios. Y lo veían como con tanta vehemencia, que decían, estás loco. En un momento el gobernador ahí, el gobernador civil militar, también hay Festo en Hechos 26, 24, 22, 24, como que está ahí compareciendo ante el rey Agripa, ¿no? Está ahí defendiendo cuando creyó, cuando el Señor lo llamó, y Festo para ayudarlo, ¿no? Le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, tanto estudio, Pablo, te enloqueció. Y él después dice, no me enloqueció tanto estudio. Estoy convencido de lo que hago, sé quién es el Señor. Fue una vida dura la de Pablo, hermanos, pero siempre se mantuvo constante en su servicio y en su motivación. Y hoy vamos a estar viendo esto. ¿Qué nos motiva? Pero después le dice, si somos cuervos es para vosotros, es decir, moderados, prudentes, con una mente sobria, en control total de la situación que estaba pasando. Pablo no iba a gritar, hermano, le gritaba, no, Pablo iba a decir, hermano, pasa esto. Por eso en este sentido y en este contexto, Pablo defiende su integridad. Y vamos a ver cómo la defiende. Porque el Hijo de Dios, los cristianos, debemos defender nuestra integridad de una manera y no de otras. El Señor fue acusado de estar fuera de sí. Es loco eso, totalmente loco. En Marcos, usted lo puede leer en Marcos capítulo 3, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, acá generalmente es muy posible que se trate de la misma familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. El Señor pasó también por esto de decirle, por esta situación que decían que estaba loco. La conducta de Pablo era celo por Dios o era por el bienestar de los hermanos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Era por celo en las cosas de Dios o era para y por bienestar de los hermanos? El amor a Dios y el amor al hombre son los grandes principios por los que nos movemos, ¿no? Los cristianos. El amor a Dios primero y el amor al hombre después. Si nosotros no amamos a Dios, si no tenemos una relación con Dios y mediante el amor derramado en nuestros corazones, ¿cómo vamos a amar bien a otros hermanos o a otros?
Y en el versículo 14, entonces, porque el amor... Y yo hace tiempo, yo le digo más de un mes, que tenía en mi corazón este versículo, o esta parte del versículo: el amor de Cristo nos constriñe. Y estaba, nos constriñe, me constriñe, pensando, y no lo predicaba, pero lo venía pensándolo en el corazón, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Seguramente el día es hoy. Vamos a confiar en que el día es hoy, porque el Señor lo dispuso así. Entonces, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto. O sea, nos constriñe cuando pensamos en esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo estamos constreñidos por el amor de Cristo? Pensando en esto, en que si Él murió por todos, luego todos murieron. Y ahora vamos a ver esto, qué quiere decir, aunque no se está diciendo. Pero esto de tengamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, el amor de Cristo nos constriñe. Mire, nosotros valoramos cosas, le damos valor a cosas, y nuestros actos y lo que decimos tienen que ver con lo que valoramos. Y esto no sé si es difícil de explicar. Si yo valoro el dominio propio y estoy en Cristo, yo hay cosas que no voy a decir o hacer, como Pablo lo estaba diciendo acá. Y si estamos cuerdos es para vosotros. Pero si yo aún sin saberlo, valoro más el salirme con la mía en el grito y en perder el control, mis hechos van a mostrar lo que yo valoro. Y esto primero es duro, pero es real. Porque cuando yo pierdo el control, yo estoy valorando más el control que el dominio propio. Y usted me dice: no, pero no me doy cuenta. No, hermano, no se da cuenta. Yo no me doy cuenta, pero es así. Porque lo que valoramos y le damos lugar en ese momento es lo que hacemos, es lo que decimos. Y Pablo está tratando de convencer a los corintios de esto. Justamente de esto. Que él defiende su integridad con una conducta. Él no iba a poner a pelearse con lo que le quisieron pegar, decir. Pero para comprender aún más esto, vamos a ver lo que es constreñir. Porque dice: el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir, presionar, empujar, controlar, obligar, impulsar, atar. El amor de Cristo nos presiona, nos empuja, nos controla, nos obliga, nos impulsa, nos ata. Wow. Es el principio motivador que nos controla, nos obliga. Indudablemente nos va a obligar a todo lo bueno, aunque nosotros resistamos. Tomemos nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros tomémosla como un gráfico. ¿Vieron esos gráficos? Hablamos a veces con el hermano Elías en el entrenamiento deportivo o en las cualidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad. Hacen un gráfico con dos ejes donde una curva va mostrando los niveles de fuerza, supongamos, que a veces está acá, pero la fuerza puede bajar, a veces está bien arriba, a veces está muy abajo. Hablemos de la fuerza como una cualidad física, como una cualidad que tenemos todos. Y nuestra vida puede estar representada, nuestra vida cristiana, por un gráfico. Cada uno piensa en su gráfico hoy. Yo voy a pensar en el mío. ¿Cómo está la curva de ese gráfico? ¿Dónde está esta curva? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? Porque hay algo que nos presiona. Y es el amor de Cristo. Pero eso no quiere decir... Y justamente es el amor de Cristo por nosotros, no nuestro amor por Él, hermano, porque nuestro amor es imperfecto, nos enojamos, nos alejamos,
hablamos mal, nos descontrolamos del control de Cristo. Tengamos bien presente que todo esto parte de Dios y lo hace Dios. Y nosotros amamos a Dios, y sí, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Pero muchas veces no lo guardamos porque nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor se maneja con sentimientos. Me contestó mal, lo quiero menos. Me halagó, lo quiero más. El amor bíblico, el amor de Cristo no es este. El amor de Cristo es siempre hago el bien y siempre amo. Tenemos motivaciones frágiles, hermano. De corta duración, generalmente. A veces en el servicio, a veces en la vida secular, fuera, digamos, en el mundo, con los trabajos, con mis preocupaciones, con mis ocupaciones, con mis hobbies, lo que te quiera. Muchas veces son motivaciones frágiles. Y cuando son motivaciones muy fuertes, que la curva está ahí arriba, pero no son y no tienen que ver con Dios, sino que eso fue lo que me alejó del servicio. Generalmente después hay un vacío muy grande. Porque el Señor nos sigue obligando, nos constriñe a servirle, a volver a Él, a estar en obediencia, a respetar su palabra, a mostrar al mundo que somos cristianos en el trabajo, en los colegios, como mamá, como papá, como abuelo. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero rápidamente tratamos de subsanar eso con el pedido de perdón y primero el arrepentimiento, ¿no? Y después un perdón genuino, pedido de perdón genuino y arrepentimiento genuino. O sea, que el apóstol Pablo nos está diciendo que lo que controla nuestras opciones y acciones es el amor de Cristo. Bien. Es decir, hace que vayamos adelante, nos motiva y luego nos guía. Y nos sostiene. Y nos mantiene en nuestra posición una vez que llegamos allí. Poniendo los límites a lo que debiéramos y a lo que no debiéramos hacer. Es un amor que nos ata, influye en nosotros y nos llena de fuerza para el bien. ¡Wow! Pablo tuvo que hacer lo que hizo en el ministerio porque él abrazó la verdad de que el amor que recibía de Cristo era tan grande, constante e incondicional, que lo constreñía, lo empujaba a servirle. Nos sentimos hoy constreñidos. Es una presión que nos lleva a una acción. Usted alguna vez, usted en consejería bíblica o ustedes mismos dicen, estoy como presionado, siento una presión. A veces se siente en el cuerpo la presión, pero a veces es emocional también, es en el interior, es en el ser, me siento presionado. Esta presión de Cristo es una presión que presiona y que nos lleva a una acción, que nos lleva a actuar, que nos empuja. El amor de Cristo nos constriñe. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él o unido a Él debe andar como Él anduvo. Y también dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Pero amamos por un amor imperfecto, recuerden esto. Nuestra motivación para servir al Señor nunca podría ser por el amor de nosotros a Él, porque ese gráfico este. Pablo, el gráfico de Pablo es este. Hubo un momento ahí en Troas donde el Señor dice, me abrió puertas pero no pude por mi espíritu como estaba. Él estaba preocupado por esta iglesia, por la iglesia de Corinto. Y estaba esperando la respuesta a ver si los corintios se habían arrepentido. Y cuando él entró a Troas y él dice, y el Señor me abrió puertas, no pude. O sea que ¿podemos sentirnos mal? Sí, ahí como que la curva de Pablo medio pudo haber hecho esto, pero al ratito ya dice, pero gracias a Dios. Duraba poquito, ¿no? La salvación es un regalo, pero vivir como Cristo cuesta todo lo que somos y lo que tenemos. Gálatas 2:20, después lo vamos a leer, no quiero retardarme un poquito. Pero es una vida entregada a Cristo.
No hay medias tintas, o acá o acá. Ahora lo que me impresiona, no sé si me impresiona a ustedes, ahora que vemos lo que es constreñir y comprendemos un poquito más la palabra, en este versículo y en este pasaje, es la vivencia continua en nosotros del amor de Cristo. Porque ahí está en un presente el verbo, nos constriñe, es decir, nos constriñe y nos va a constreñir para siempre. Está usado de esta manera, nos va a seguir constriñendo, nos constriñó y nos constriñe en una línea de tiempo que no termina hasta que estemos cara a cara. Entonces, me ama siempre, que está a mi lado siempre, que me motiva, que me empuja siempre. ¿A qué? A cumplir mi deber para con Él y para con los otros. Que me da la fuerza, ¿cuándo? Siempre. Que se deleita en mí. Hay problemas de autoestima, hermanos, en alguien acá hoy. Algún hermano que siente desvalorizado, que su valor, o que vale poco, o que espera que le den valor de afuera a otros. Entonces yo le digo, piense en este mensaje. Piense en cómo lo constriñe, cómo la constriñe el amor de Cristo. Esto es lo que Pablo está experimentando, el ser consciente de que Dios le ama y ese amor lo motiva, lo empuja y lo controla. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué no estamos en control a veces? Porque hay algo que se resiste a entregar todo a Cristo. Todavía estoy valorando más mi enojo. Todavía estoy valorando más mi rencor. Mi ídolo. Todavía estoy valorando más salirme con la mía. Las cosas tienen que ser así, las quiero cambiar. Entonces, estamos descontrolados porque ya no nos controla, no nos constriñe el amor de Cristo, porque en vez de empujarnos Él, nosotros mismos con la concupiscencia o malos deseos de nuestros corazones, empujamos hacia otro lado. Y Pablo está siendo consciente de todo lo contrario. De la motivación y el control que tiene Cristo sobre él. Esa curva, recuerden esa curva con dos ejes que va. Es como nosotros lo tenemos visto cuando nos muestran la inflación. Dos ejes y la inflación. ¿No? Como está la inflación o como venía, tiene que ser nuestro servicio a Cristo. Así. Ahora está medio así, dice. A ver, el Señor pone rezo y saca rezo y vamos a confiar, Vamos a confiar, porque este es el... ¿Quién hay? Gloria a Dios. ¿Por qué pasa para la bendición? Porque si no somos, hermanos, cuando nosotros cerramos y nos gana el mundo, nosotros somos vencedores, pero cuando el mundo nos vence, nosotros dejamos de estar constreñidos por Cristo. Estamos constreñidos por otras cosas, por ejemplo, por el miedo. Por ejemplo, por la desilusión. Por ejemplo, por la desesperanza. Por ejemplo, por el capricho. Porque cuando nosotros creemos que las cosas tienen que cambiar y Dios dice no, Él quiere pulir algo en nosotros. Entonces, si a nosotros nos constriñe el amor de Cristo, gloria a Dios. Sé que me vas a sostener en esta prueba, Señor, pero yo voy a esperar en vos para ser bendecido. Porque yo puedo agarrar para otro lado y yo me empujo hacia otro lado y yo quiero que vos me empujes y me ates. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿sí? Acá es murió en lugar o a favor de él. Es una muerte vicaria la del Señor, es una muerte sustitutiva, ¿no? Tomó nuestro lugar. ¿Sí? A favor de todos, acá no habla de la doctrina de la redención general o universal, hermano, cuidado, después lo vamos a ver. Por
su pueblo, por todas sus ovejas, por todos los miembros de su iglesia o todos los hijos que como Salvador lleva la gloria. Murió por todos nosotros, porque dice luego todos murieron, todos los que morimos en Cristo, todos los salvos recibimos los beneficios de esta muerte sustitutiva. Y digo esto para diferenciarnos bien de la redención general, donde dice que el Señor, todos somos salvos y hacemos lo que queremos, y bueno, los caminos a Dios son muchos. No, el camino al Padre es uno, Cristo. Y yo soy el camino, y la verdad es una, y la vida es una, vida eterna es un camino, es una verdad. Porque yo vine al mundo a traer la verdad, le dice a Pilato, ¿te acuerdas? Para esto yo vine al mundo a traer, para dar a conocer la verdad. Poncio Pilato dice que es la verdad, ¿no? Con ironía. Bueno, la verdad es Cristo. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 8, anota hermano, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 15, entonces Pablo, estamos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, y acá atentos, ¿no? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La prédica se llama, ¿para quién vivimos? Rápidamente estoy seguro que en nuestro corazón vamos a decir, para Cristo. Yo me invito a la reflexión, grande. Porque decimos cosas a veces como una expresión de deseo. A mí me encantaría vivir para Cristo, pero esa vez muchas veces no es la verdad. Vivo poquito, hago cosas que no están mostrando que vivo en Cristo. Tengo unas actitudes con hermanos o donde sea que no están mostrando que yo vivo en Cristo y para Cristo. ¿Para quién vivo? Para Cristo, para mi motivación y mi sueño, unos sueños vanos, ¿no? Y mis proyectos. Porque les digo, al final de ese camino es vacío. Y durante también. Pero ¿por qué nos cuesta entender esto tanto? Y bueno, para eso, en toda la palabra, nos confronta la palabra. Y quiere que arreglemos las cosas con el Señor. Pablo quería hacerle ver a los corintios que su vieja vida, y así defiende su integridad Pablo, que su vieja vida había pasado. Pablo había arrasado con la iglesia. Pablo era un hombre orgulloso de lo que sabía, era un hombre pedante, jactancioso, que sostuvo las ropas de cuando mataron a Esteban, mientras la apedreaban, y que pidió cartas para ir a Damasco a sacar arrastrando gente, encarcelarlos y torturarlos. Este era Pablo, pero Pablo no se defiende de otra manera sino diciendo, miren, mi vida cambió. Fíjense lo que están haciendo los falsos maestros, que esos no pueden defender su integridad sino por apariencias. Pero yo quiero mostrarles que ya no soy lo que era, y mi carta es esta para ustedes también. Qué bueno. Pero entonces, ¿cómo se vuelve una garantía lo que hacemos, no? Porque es que mostramos que nuestra vida es nueva. Miren, hermanos, si yo sigo teniendo actitudes que tengo hace 20 años, o 30, en la iglesia, o donde sea, hay algo que yo tengo que arreglar con Dios, hermano. Pero esto no es juicio, esto me lo digo yo a mí mismo, para que nos vaya bien espiritualmente, y para que le vaya bien al cuerpo de Cristo, y para que nos utilice en un servicio renovado, como dijo David. Nosotros no podemos hacer lo que hicimos ayer sabiendo que eso nos corresponde, porque no estamos atados por el amor de Cristo, estamos atados por el amor al ego. Pero estoy convencido que eso está mal, y hermano, ore y venga. Ore
Porque tenemos que estar atados, no por la concupiscencia, no por mis conclusiones humanas, carnales, sino por lo que Dios puso y yo respeto. Esto a veces se usa mucho con los matrimonios que viene a consejería bíblica con crisis. No hay mejor esposa, no hay mejor esposo que la que tiene. ¿Pero y por qué, pastor? Porque es la que le dio Dios. Lo que pasa es que las cosas no son fáciles a veces, pero esto nos hace claudicar. Porque pasen cosas, no vamos a venir a la iglesia. ¿Qué cosas pueden pasar tan graves? Por ahí estoy más controlado por el amor a mí que el amor a Cristo. A mi justicia que a la justicia de Dios. Pablo quería sacarlos del error. Pablo ya no buscaba su propio honor, o placer o beneficio. Cuando nosotros podemos entender que nuestras necesidades de amor a mí mismo y de satisfacer mis deseos han sido anuladas, porque ya nuestras necesidades fueran todas abastecidas por Cristo, yo entonces estoy en condiciones ahí de renunciar, como leyó el hermano Lucas, renunciar a mí mismo ya, negarme a mí mismo y ser controlado por el amor de Cristo. Es el amor de Cristo, no a Cristo. El amor de Cristo es la motivación de su vida hoy. Estamos experimentando el cuidado de su amor que nos libera de nuestro ego. Un poquitito del versículo 16 dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos. Así que está diciendo, nosotros ya no conocemos a los hermanos según la carne. ¿Por qué vino por todos? Reconocemos al hermano espiritualmente como un hermano en Cristo, que mora en él, el mismo espíritu que mora en él. Si Jesús murió por mí, es natural que yo viva para él, hermano, es natural. Como es natural hombre y mujer, acabamos el domingo pasado. Lo natural es hombre y mujer. Esto es natural. Si él murió por mí, para no caer en un infierno eterno, en un sufrimiento eterno, es natural que yo viva para él. Damos salvo a los demás porque Dios nos dio todo. Damos salvo a los demás porque Dios nos dio todo. A veces damos algo. Bueno, podemos ir cada vez dando más. ¿Estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para Jesús? En cada detalle, hermano, ¿estoy viviendo para mí mismo o estoy viviendo para Cristo? Ya no valoramos a los hombres o a las mujeres según su habilidad, su linaje, su ropa. Si sabemos que esa persona vestida de una manera o de otra, por un estudio u otro, hábil o torpe, con oratoria o sin poder expresarse, si no tiene a Cristo, está muerto. En esto sí valoramos, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y a Cristo lo conocemos tampoco según la carne, sabemos quién es, qué obra hizo, pero lo conocemos espiritualmente. Esto está diciendo en ese versículo. Tenemos una relación personal con el Cristo vivo, que nos constriñe, que nos motiva, que nos empuja. Estoy seguro que cada uno en nuestro corazón tenemos situaciones en donde no estamos constreñidos y atados por el amor de Cristo, sino atados por otras cosas. Renunciemos a eso, hermano. Dejemos eso a los pies de Cristo. A veces estamos pensando en a ver cómo aparezco en la sociedad. A veces estamos pensando, ¿qué pensarán de mí?
Si tengo hijos, ¿qué pensarán los padres de mis hijos? ¿Qué me importa? Si nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si soy abuelo, ¿qué pensarán los amigos de mi nieta? No importa lo que piensen ellos, importa si soy fiel o no al Señor, si estoy constreñido por el amor de Cristo. Y por último, vamos al versículo 18, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto, ¿no? Leen, hermano conmigo. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. ¿Qué es todo esto? Lo que venimos hablando, versículo 14, 15, un poquito antes. Todo esto que proviene de Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Amén. Somos amigos de Dios por medio de su Hijo. Pero miren después lo que dice. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si nosotros hacemos un proceso en esta enseñanza, el Señor nos dice, déjense controlar por mí. Mi amor los constriñe. Mi amor los empuja a hacer cosas, a hacer el bien, a tener un trato con los demás. Mi amor los guía a hacer esto y a no hacer lo otro. Entonces, si nosotros hacemos un proceso y llegamos al versículo 18 y dice que y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿cómo lo hacemos nosotros para estar en un ministerio de la reconciliación si no estoy constreñido por el amor de Cristo y estoy atado por mi carne? Dios nos manda a decir, controlados por Él, que el Padre quiere la reconciliación con la raza humana. Y la única forma de reconciliación con los humanos, con las personas, es por medio de su Hijo. Miremoslo como un proceso, hermanos. ¿Cuánto estamos ejerciendo hoy el ministerio de la reconciliación a pleno? Porque el ministerio de la reconciliación es simplemente llevar la palabra de Dios. Pero tenemos que estar empujados por Cristo, no empujados por el ego ni la carne. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o estamos viviendo para Cristo? Una pregunta que nos llevemos todos. Y realmente un mensaje que golpea primero al predicador, ¿no? Lo confronta. Y realmente fue una prédica y un escudriñar en la palabra que fue de mucho aprendizaje para mí. Vamos a orar. Bondadoso Dios, eterno Padre, Dios y Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo, gracias. Nos has traído estos dos versículos, Señor, tan impactantes, Dios mío. Ahora entendemos lo que es estar constreñidos por tu amor. Que nos empujas, que nos motivas, que nos atas, que nos sostienes, que nos envías, Dios mío. Gracias por este amor inagotable y continuo en nuestras vidas, empujándonos, motivándonos, llevándonos al bien. Dios mío, nosotros queremos amarte de una manera mejor. Por eso queremos estar contigo en comunión por medio de tu palabra, Dios mío, para poder cada vez amarte mejor, para cumplir cada vez mejor tus mandatos, Dios mío. Gracias, Padre, nos quedamos en tus manos. Yo te pido una bendición grande para cada hermano. Te doy gracias por cada vida de cada hermano, Señor. Te doy gracias porque has tocado nuestros corazones, Padre Santo. Que podamos hablarlo y que podamos vivirlo. El fruto se ve rápido, Señor. El fruto de tu Espíritu se ve rápido en nosotros. También se ve rápido, Señor, el fruto de la carne. Dios mío, queremos estar en ti. Guíanos, tráenos claridad, Señor. Llévanos a la verdad de la palabra de tu Hijo Jesús. Amén.